Bueno, muy buenas, Mateo. Hoy estoy aquí contigo. Para la gente que nos está viendo, yo soy Adri, el director de Raysan, y estamos haciendo una serie de vídeos de testimonios de alumnos que habéis conseguido plaza. Y hoy te toca a ti pasar por aquí, así que nada, si quieres hacer presentación para que la gente sepa quién eres y ya empezamos un poquito a contar todo. Pues yo me llamo Mateo, ¿Vale? y este año he conseguido plaza en Palma, Vale. que era la plaza que no esperaba conseguir Pero que tanto la deseabas, ¿no? y tanto deseaba. La Vale. verdad. ¿Cuántos años tienes tú, Mateo? 28. 28, vale. Antes de empezar ya a meternos en profundidad el tema de la OPO, ¿de dónde te viene ese deseo de opositar o de ser policía y luego de opositar? ¿Dónde te viene un poquito? Pues a lo mejor tal vez, como muchos, o no, yo he tenido la suerte de que de pequeño Sí. gran parte de mi familia es policía. Ah, vale. Entonces yo ya veía a mi abuelo, a mi padrino, pues venir de uniforme a comer Claro. a nuestra casa, que de hoy en día pues ya no, eso a lo mejor no se ve tanto. Claro. Me venía a recoger mi abuelo al colegio con el uniforme, Yo me acuerdo, mi padre también venía a casa con uniforme. que antes se llevaba el uniforme para todo. Para todo. Y claro, él al ver un poco esa uniformidad, esa manera de ser, me dejaba jugar con los grilletes Claro. y con sus cosas, pues ya como me hice un poco con ese mundillo. Claro. Entonces, al ver eso, a mí me nació me nació de dentro, y desde pequeño ya decía que quería ser policía o bombero. Era una Sí. profesión que también me llamaba mucho, pero sobre todo el policía, porque lo tocaba. Claro. Y me nació un poco de allí. Vale. Y no sé si antes de decidir opositar tú estabas trabajando en otra cosa, estás estudiando, o sea, ¿cuál fue el clic de decir, vale, ahora empiezo a opositar? Exacto. Para mí fue un poco raro porque llegó un punto de que yo siempre había querido ser policía, pero cuando acabé la ESO yo tenía que tener más estudios. Claro, Entonces, tanto mi madre como yo lo hablamos y decidimos que tenía que tener algo Claro. más. Algo superior a la algo ESO para superior. poder... Y me fui a hacer un FP. El bachiller no me gustaba, ni ninguna carrera en concreto me gustaba personalmente. Entonces estudiar algo que no me gustaba no lo veía. Claro. Y me metí en un FP a estudiar eso. Vale. Y claro, y ya pierdes un poco de vista Claro, la ilusión o ser policía y demás. Lo de ser policía, Lo apartas de lo momentáneo. apartas temporalmente, Claro. porque empiezas a estudiar otra cosa. Y fue un error, pero que no nos dimos cuenta, ninguno. Claro. Fue un trabajo que se me daba bien, me gustó, Porque ¿de qué era el FP? O sea, ¿de qué trabajabas? de mecánico naval. Vale. Era trabajar con el mar también. ¿Te gustaba? Me gusta mucho, me llenaba mucho. Fue un trabajo que difícil, claro, pero que me llenaba también. Claro. Entonces, llegar a un punto. Claro, de decir, dejo esto para opositar, también era difícil la decisión. Fue muy difícil la decisión, porque pasas de tener un trabajo a empezar de cero. Bueno, Claro. podría seguir trabajando, pero mi trabajo no era compatible con una oposición. Vale. Entonces, tuve que elegir. Vale, entonces tú decidiste sí que dejar de trabajar para enfocarte a la OPO. Sí, 100%. Vale, Creo que si haces eso, tienes ventaja claro. delante de mucha gente. De gente que no... Y en el momento que decides opositar, ¿cómo conoces, por ejemplo, la academia? O no sé si te lo recomiendo a alguien o cómo vino ese... La Raysan, como tal, me la recomendó mi familia. Vale, Dos de mis familiares se han preparado con la Raysan nueva. Pero, por ejemplo, mi padre claro, fue con la de mi padre. fue con la de tu padre, que ni siquiera existía Raysan como tal. Claro, sí. Entonces, estamos hablando de 40 años, creo yo. Sí. Sí, nosotros 35, 40 años, o sea que... Exacto. Entonces ya, si alguien te recomienda desde tantos años atrás algo, pues los escuché, obviamente los escuché, y vine a hablar con tu padre. Claro. Y la verdad que no me decepcioné, vamos, en ningún momento, porque Las expectativas fueron... las expectativas estaban altas, pero es que todos me decían, si te quieres preparar a algún lado, tienes que ir a una academia. Puedes prepararte solo. Claro, de manera libre. El marido de una pareja conseguido, de un familiar mío,
pues se ha preparado solo, no fue a ninguna academia, cogió los libros y aprobó. Claro. Se puede aprobar, pero no es en absoluto lo mismo Claro. ir a una academia, que estén contigo y que encima te den clases, te lo expliquen, es que no es para nada lo mismo. Claro, muy, muy, muy diferente. Y desde que ya decides opositar, ¿cómo planteas tú la OPO? Es decir, dentro de las diferentes modalidades que tenemos, tarifas, tutorías sí, tutorías no, todo el tal, ¿cómo lo organizas y cómo dices, vale, lo enfoco de esta manera? Bueno, yo es que me lancé un poco a la oposición, lo que te dije pasé de un trabajo a opositar y yo nunca me había planteado como tal qué era una oposición o en qué consistía exactamente una oposición. Yo vi que quería ser policía, la Reisan daba las herramientas y fui allí, ¿no? Entonces cuando llegué me explicaron todo el temario que había, me explicaron que había, bueno, tenían la web, tenían tutorías, tenían una serie de cosas, de herramientas que yo podría usar, ¿no? Y cuando vi realmente lo que era una oposición, ahí casi digo, vale, a lo mejor lo tendría que haber pensado un poco más, pero no. Entonces me ofrecieron lo que es su planning. Yo vine y pagué todo. Sí. Yo pagué el presencial, el online, las tutorías, porque considero que si te dan herramientas hay que usarlas. Hay que utilizarlas. Entonces, no me arrepiento en absoluto. Yo llevo 1 año y medio viniendo presencial. Bueno, presencial vine creo que 1 año. Sí. Y el último, digamos, cuando salió la convocatoria fuerte, que yo ya había... Que esa era la tuya, digamos, ¿no? Que yo ya había venido a clases y me había preparado. Dejé de venir a las presenciales para dedicar más tiempo al estudio intenso en la biblioteca. Claro. Y usaba más las herramientas online y la plataforma y todo. Sí, porque también con otros compañeros lo hemos hablado, empiezas a lo mejor de manera presencial para tener ese contacto más cercano, pero llega un momento que das más prioridad a ese estudio individual, que estoy en la biblioteca, como tengo la clase ahí, me la puedo ver en diferido, pongo a hacer los test, tengo todos los recursos online. Exacto. O sea que dejamos un poco ya esa presencialidad para dedicarle más tema online. Que es muy buena la presencialidad para alguien que, como yo, que no sabía nada, no sabía ni qué era la Constitución, en pocas palabras. Sí. Y vas y te la hacen amena los profesores, ¿sabes? Entonces te explican tal cual el libro, lo que es. Entonces, para mí haberlo empezado solo, creo que no habría a lo mejor aguantado tanto como aguanté aquí. Claro, ¿sabes? Claro. Y una vez que ya, o sea, ese inicio, cuando vienes aquí, lo he dicho, te damos toda la información de joder. Esto lo cortaré, ¿vale? Bombardeamos, a ver si me sale la palabra. Te bombardeamos a información. Estuviste perdido porque ahora también hay mucha gente nueva o mucha gente que se está pensando o estaba en la fase esa tuya de decidir si dejo un trabajo, si me apunto con el trabajo pero estoy aún indeciso. Estuviste perdido durante una fase y si es así, ¿qué hiciste para luego intentar ubicarte y decir, vale, ahora ya más o menos tengo toda la info, sé por dónde camino tengo que ir? ¿Cómo viviste tú ese inicio de la oposición? Bueno, para mí no me bombardearon. De hecho, bueno, si fue el caso, lo prefiero. Vale. Porque opino que toda la información que te pueden dar, llegar a aprender, es necesaria para esta oposición. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que es, de hecho, necesario el saber lo que te espera. Claro. Porque es lo que tú dices, ¿no? Hay gente que va perdida con trabajo, tal. Bueno, yo he estudiado con gente que tiene 2 hijos y se lo han sacado. O gente con 2 hijos y trabajo y se lo ha sacado. Exacto, gente que trabaja 2 horas al día por su trabajo y se lo ha sacado. Claro, eso también es una mentalidad que mucha gente dice, no, yo es que si tengo 2 hijos y trabajo no me puedo sacar la oposición. En absoluto. Tenemos un montón de compañeros que lo han... Igual que el tema de la edad, no es que yo tengo ya más 40 años, no me lo voy a sacar. La promoción anterior, una buena amiga,
No es porque no es por la edad, tenía sí, 50 años 50 años, sí. y entró. Entró. Entonces, Pero claro, es que no la edad no es un límite, ni la edad, ni el tener esas cargas familiares te puede limitar, pero yo creo que hablando con la familia y organizándose, es una posición que se puede sacar. sobre todo organización. Claro. O sea, no, la pereza no puede ser una excusa. Que eso yo creo que es un pilar que mucha gente tiene, el quitarse esa pereza y el decidir, soy opositor y esto significa pues una serie de... Claro, nadie te va a regalar una oposición y al final una oposición es lo que es, una competición Sí, contra otros que también quieren esa plaza. claro. Entonces, Claro. tienes que... Y más o menos, ¿qué tiempo crees que tardaste tú en tu situación personal en dejar de ir perdido a decir, vale, pues me considero que ya tengo cierta base quizá, más o menos orientativamente, para que la gente también sepa que no va a estar perdida en 6 meses quizá, sino que somos un poco más, una transición más corta No, quizá? en absoluto. O sea, yo, de no conocer nada a sentirme un poco cómodo, yo creo que es un poco personal. Claro, es personal. Hay gente que se adapta mucho, hay gente que viene de Nacional, hay gente que viene de Guardia Civil, carreras, cosas que ya han tocado, hay gente que se quita la Constitución de en medio porque ya la ha estudiado. Claro. Pero yo, por ejemplo, que de cero no sabía nada, ni derecho penal, ni Constitución, LGTBI, nada. Yo creo que unos 2 meses de decir, me siento cómodo con lo que estoy haciendo, porque además yo, como te he dicho, cogí las tutorías desde el minuto 1. Sí. Y la verdad, al ser semanales las tutorías y el profesor, al ser un poco el ámbito más privado, Claro. se implica mucho más en ti. Claro. Sabe qué puntos débiles tienes, Claro. sabe por dónde te tiene que llevar. Si a mí, por ejemplo, se me daba muy bien derecho penal y Constitución no, pues él lo veía y me daba caña ahí. Claro. Entonces, el momento de que te sitúas, ves todos los temas, sabes, esto es como todo, hay temas que te gustan, hay temas que no. Claro. Yo tardé unos 2 meses en decir, vale, me siento cómodo, sé que hay cosas que me van a costar, Claro. pero que puedo sacar adelante con los tutoriales de Reisan y con el temario. Y tema de las tutorías, como si lo hubieras comparado a iniciar solo, o sea, ¿crees que te ayudó mucho a hacer ese estudio individual en casa o crees que lo hubieras podido sacar igualmente sin ese apoyo, quizá? Bueno, volvemos un poco también a... Esto es como todo. Hay gente que prefiere estar sola. Sí, tenemos compañeros pero también es cierto que tienes que tener un hábito de estudio muy marcado y que te funcione muy bien, porque claro, estamos también acostumbrados a estudiar, yo sé, en la ESO, en bachiller o en FP, o sea, un poco con un 5 a lo mejor me basta para aprobar la asignatura. Aquí no. Pero aquí me basta un 5. Entonces, ese nivel de exigencia que tenemos que nosotros mismos ponernos, si no lo tienes muy marcado y tú sabes qué nivel tienes que ponerte, es difícil, no enfocarlo del todo bien, o sí, llevo un año preparándome la OPO y saco un 5. Claro, eso es que no se está trabajando quizá de la mejor manera. No te va a dar esa nota. En cambio, para mí las tutorías, pues sí fueron esa ayuda, a ese compromiso para con el profesor también, Claro. ¿sabes? Porque yo tenía un profesor y era bastante cañero. Claro. Y se implicaba mucho en ti. Entonces, querer llegar a lo que él te pedía, pues para mí era como un aliciente. Era quiero... Que necesitas, o sea, tiene la obligación de entregar esto a... Exacto, quiero aprender y quiero demostrarle que sé lo que el temario, para que al fin y al cabo también éramos 4 y querías competir un poco con esas 3 personas de demás. De mira, tú no has sabido esta pregunta, pero yo sí. Sí, claro, y te vas creando ese pique. Al ser privado, pues veías esto y no querías quedarte atrás, sobre todo. Entonces las tutorías me fueron muy bien para obligarme cada día a estudiar. Muy sin bien. duda. Guay. ¿Y qué otra herramienta destacarías que te haya ido bien y que digas, por ejemplo, hay otros compañeros que han destacado el tema de los simulacros? ¿Qué crees que te ha gustado y que le has sacado bastante provecho? Pero lo que más me ha gustado ha sido la plataforma en cuanto a test. Vale. Creo que hay, ¿cuántas preguntas? Hay 10.000. Sí, más o menos, entre todas. Está todo preguntado. Literalmente, exacto. O sea, no hay preguntado. nada que no esté preguntado. Y... Cada punto, cada párrafo está preguntado. Entonces, si tú usas esa herramienta,
no es como el carnet de conducir. Esto, Claro. A base de test no vas a probar esta oposición. Es otro de los errores que comete mucha gente, que se hincha, o sea, dejo el temario aquí, no me lo leo ni me lo estudio No. y me pongo a hacer solamente test y sé que en base a test voy a probar. Y esto es un error que no... No, porque las preguntas el día del examen no son las no son mismas, las están mismas. planteadas de diferente manera. Pero si tú estudias del temario y luego para repasar, Claro. tú sabes esa información, vas a buscar un test y en ese test está todo, Claro. no hay error. No hay error, claro. ¿Y tú cómo vivías? Tú hacías, me imagino, también los simulacros online o los presenciales. ¿Cómo fuiste viviendo? Yo qué sé, supongo que los primeros pues estabas en la parte de abajo como todo el mundo y cuando a medida que ibas subiendo, ¿cómo vivías esas sensaciones? Los simulacros encuentro que están súper bien, porque, bueno, yo de hecho el primer simulacro no fui, por vergüenza. Ya, mucha gente no viene por eso. El segundo suspendí, el tercero suspendí, pero llega un momento que, claro, tú como que no te quieres fallar. Claro. También piensas que estás como fallando, o fallando a los demás, ¿no? Yo no soy nadie aquí, sacaré una nota muy baja y se reirán de mí. Para nada. O sea, Ahí aquí nadie se fija, bueno, sí, se fijan en la nota de los demás, pero el que está arriba. Pero que si sacas un 1 a nadie le va a importar tú. Nadie va a mirar tu nombre. No. Entonces, esa ayuda, esos simulacros a final de cada mes, para mí tendrían que ser obligatorios, que cada uno se propusiese hacerlo, porque ayuda un montón. Sí. El hecho de, al saber que tienes como una pequeña prueba, un examen que tienes que aprobar, si no, no tienes esa plaza. Claro. Además que hay un ranking privado, pero hay un ranking, te hace ver en qué punto también estás. Es importante, yo creo. Si en la Raisan ha entrado el 90% de la gente este año, ese ranking es bastante exacto, es bastante real. Que es lo que luego te lo preguntaré, pero si tú veías que tu nota de la oposición era parecida a la clasificación que hacías en esos test online, es decir, tu situación en el test online se pareció en la realidad a la situación más o menos que sacaste en la oposición o no tenía nada que ver una oposición con otra, ¿crees? No, yo sí veía una igualdad, porque hay veces que llegamos a nuestro tope. Claro. ¿no? Y en los simulacros, más o menos, yo siempre tenía esa nota. Y en el examen, en cambio, me fue bastante bien. Saqué un 8,5 en cuanto a legislación, a conocimientos. Y para mí, sacar un 8,5... Es una notaza. Fue algo súper satisfactorio. Sí. Lo he conseguido. Ya ves. Pero, en cambio, los simulacros andaba en el 7, 7,5... Claro. Porque son difíciles. Claro, Tengo que decir que muchas veces me ha parecido más difícil un simulacro en Raisan que el examen. Claro. Pero Claro, siempre intentamos también darles el toque de dificultad extra por si el día de la oposición no fue difícil que te estés acostumbrados. Y si no es tan difícil, porque tú dices, pues hubo un puntito mi media y... acuerdo de un examen que hubo que creo que aprobaron 3 y todos los temas suspendidos. Sí, que fue como que también puede pasar. Pueden poner un examen complicado. Sí, por eso, y es mejor que mucha gente que quizá estás en esa seguridad y dice, guau, lo llevo súper bien, a lo mejor un toque de realidad. También dices, ostras, ¿a que no lo llevas tan bien? No lo llevas tan bien. Eso lo decía siempre mi profesor. Sí. Ibas en plan de, mira, me sé todo lo que me has pedido, y te giraba y te decía, vale, verás, un momento. Ya ves. Y adentrándonos un poquito más en esa preparación que ya llevas, que ya te sientes más seguro, cuando sale convocatoria, o sea, tú ¿te presentaste anteriormente a alguna convocatoria anterior a la que tú conseguiste plaza o fue la primera que te presentaste? No, yo me presenté en una anterior. Vale. Mentira, en 2. En 2. Una llevaba 2 meses. Vale. Me apunté y fui a ver qué era. Una máquina, pero era en un pueblo que me daba igual la nota que sacara, simplemente de prueba y de... era ver qué eran unas físicas y qué era el día de... Bueno, si pasaban las físicas, qué era el día del examen. Sabía que a psicotécnicos no iba a llegar, que es una parte muy importante, pero sabía que no iba a llegar, pero quería ver qué era. Y me ayudó un montón, de hecho lo recomiendo, que la gente se presente si nunca ha hecho una oposición a alguna, que no espere a la suya. Que se quite esos nervios y ese miedo con otra oposición que no es tan necesaria. Claro. De hecho, a mí me fue muy bien porque en esa que no me importaba nada estuve súper nervioso el día de las físicas. ¿Sí? De hecho,
Lo típico de que no sabes dónde ponerte, el corazón te va a mil, estás más cansado de lo normal porque es que dices, es que el circuito son 2 oportunidades y si no te vas a casa. Claro. Y digo, bueno, pues estamos aquí, lo vamos a probar, no tengo nada que perder. Pues de hecho, la promoción anterior, que fue la 45, solo había 22 plazas en total entre Mallorca y Menorca. Sí. Y cuando fui, en cambio, no iba por ninguna plaza en concreto, pero sí que esa sí me quería probar. Y no estuve para nada nervioso. Claro. Entonces recomiendo El haber pasado previamente. el haber pasado por algunos procesos. De hecho, en la que yo quería, en la mía, en las físicas estaba súper tranquilo. Las físicas muchas veces te pasa factura el de... Es que a veces es suerte, por mucho que te prepares y entrenes, puedes tirar un palo. Hay un factor un poco de mala suerte, digamos. Sí. Pero ya vas con esa tranquilidad y sobre todo el día del examen de conocimientos, también vas con la tranquilidad de que si has estudiado, te va a ir bien. ¿Cómo viviste tú, ya adentrándonos un poco más en las pruebas oficiales, el día de las físicas? Que explique más o menos cómo hiciste tú la preparación de esa prueba y eso, sentimientos del día de las pruebas físicas, en cada una de las 4, ¿cómo lo viviste? Bueno, a mí personalmente mucha gente habla de las físicas, de que quieren cortar... Ahora el tema del rango de edad y demás. Para mí no son físicas imposibles. Claro. Se pueden pasar perfectamente. Y yo lo que hice fue mirar dónde las preparaban. Curiosamente en Raysan también las preparaban y fui a RS. Y estaba la modalidad de Opos. Sí. Entonces yo lo que fui fue pagar el pack completo, que eran... Te entraban las Opos, pero además te entraban funcionales, decas, gyros, que los recomiendo un montón porque aparte de en la oposición entrenar lo que son las dominadas... Lo específico, digamos. En lo específico. Dominadas, circuito, correr. Vale. Un funcional te da esa fuerza para hacer esas dominadas. Claro. Un deca te da esa resistencia para correr ese kilómetro. Totalmente. Entonces... La suma de ambas cosas... La suma de ambas cosas... Era que yo iba al entreno de Opos y no pasaba pena. Claro. El resultado de todo, de las Opos, de los funcionales y de todas las clases fue que el día del examen no tuve problema alguno. Yo corría... Empecé que me mareaba cuando corría y mira que había hecho deporte siempre, pero algo tan específico pues me chocó y no estaba a gusto a correr a 3:45 el kilómetro. Y cómodo y que sin cansarme. Sé que corro aquí, tengo que correr a este tiempo, pues corro cómodo y voy a asegurar. Que para mí el kilómetro no es complicado. Claro. ¿Qué fue lo más complicado de las físicas, crees, en esta situación? Este año han sido bastante estrictos, sobre todo con las dominadas. Las dominadas le cuesta bastante a la gente, pero encuentro que si te entrenas, no tienes por qué pasar pena. Claro, la gente también está acostumbrada a hacer dominadas, pero claro, las dominadas que te piden en la posición no es una dominada. Son 7 dominadas, no es imposible. Claro, ¿y qué nivel de...? Pero claro, para que la gente entienda, o sea, una dominada estricta puede ser muy diferente a una dominada que haga en el gimnasio y que un amigo me las esté contando, ¿no? O sea... Cambia mucho. Yo hacía 20 o 20 y pico en mi gimnasio, pero no tienen nada que ver. Pasé de hacer 20 y pico a hacer 8 los primeros días de oposición. No tienen absolutamente nada que ver. Tienes que bajar muy estricto, te tienes que parar y luego tienes que subir. Cansa mucho más. ¿Cómo te diste cuenta? Es decir, ¿cuándo te diste cuenta de que tú supuestamente hacías esas 20 y luego la realidad era que hacías 8? Es decir, de los entrenos, ¿hiciste algún simulacro de pruebas físicas? O sea, ¿cómo...? Bueno, uno de los profesores de las Opos, pues siempre te corrigen, ¿no? Lo que haces. Si haces el circuito, te dicen que lo hagas de una manera. Claro. Si haces las dominadas y las haces mal, te tienen que decir que así no. Claro. No te las van a contar. Claro. ¿No? Pues... Cuando corregí todo esto, vi que no estaba exactamente tan bien como pensaba. Claro. Y en el simulacro de las físicas que hubo en un periodo corto de tiempo, que no iba lo suficientemente preparado, de hecho suspendí las dominadas, saqué un 4. Claro. Entonces yo me vi y dije, pues esto no es tan fácil como pensaba, pero se puede hacer. Claro. El día del examen yo hice 13 dominadas.
Joder, pues mira que fueron estrictos. Pero claro, es lo que la importancia de saber cómo tienes que hacer las dominadas y ir con la seguridad de que tú esas dominadas las has hecho anteriormente en muchos entrenos y sabes muy bien qué es lo que te van a pedir. Igual que el circuito. Hay mucha gente que el circuito es la prueba que más miedo tiene. Pero claro, el circuito tienes que ir con mucha seguridad, sabiendo la técnica correcta, y si vas así no tienes que tener problemas. Exacto. Pero claro, hay mucha gente que el circuito no lo lleva como lo lleva, y claro, el circuito es una prueba muy delicada en cuanto a nervios también. La más difícil diría que son dominadas por el físico, pero la más delicada es el circuito, porque además es la primera. Claro, y es cuando va más nervioso. Es la que te encuentras primero de todo y la que tienes que pasar, porque sabes que si tiras un palo, te vas a casa. Sí. Y todo lo que has estudiado, a lo mejor llevas un año preparándote, por muy listo que seas, por muchos conocimientos que tengas y por muy preparado que vayas, Has tirado un palo. has tirado un palo y te vas a casa. Ya ves, esa presión. Esta es la más delicada que encuentro de todas las físicas. Las demás son muy llevaderas. Muy bien. Y bueno, una vez que conseguimos el apto en las físicas, ¿cómo enfocamos la prueba de conocimientos? En tu caso, lo mismo, ¿ibas más nervioso, ibas más tranquilo? ¿Cómo llevabas por aquel entonces el temario? Más o menos, ¿qué media creías que podías llevar, tanto en temas y en ordenanzas? Y luego, ¿cómo resultó todo con las notas, más o menos? Bueno, cuando pasan las físicas viene como un periodo de relajación, de euforia. Hemos aprobado, hemos pasado y eso te anima a seguir y te ayuda a seguir. Claro, luego vienen las ordenanzas, que tenemos el hándicap de que no sabemos qué nos va a entrar hasta dentro de 2 meses. Más o menos, de media. Claro, entonces depende del contenido, pues tienes que estudiar mucho o poco. Claro. Entonces tú ya te enfocas, o al menos yo me enfoqué en, bueno, ahora he pasado las físicas, nos vamos a la siguiente fase. Claro. Pues cogemos, me preparo los conocimientos. No dejo de entrenar, en absoluto dejo de entrenar, es importante, porque si no llego a entrenar yo cada día, yo creo que te hundes o me hubiera hundido. Claro, no se puede estar todo el día estudiando y no tener un momento de desconexión. Tienes que desconectar. Para mí fue muy importante, y el hecho de proponerte cada día ir a entrenar, era como esa pequeña desconexión. Claro, y es que sí o sí lo tienes que hacer. Claro. No, mucha gente no lo hace, pero mucha gente desde el que termina las físicas... No te puedes olvidar. Si quieres, menos intensidad, claro, pero sigue entrenando. Es que tu cabeza lo necesita y tu cuerpo lo necesita. Es que yo notaba un cambio radical cuando salía de entreno. A lo mejor te cuesta levantarte de la biblioteca y saber que tienes que ir a entrenar, te cuesta ese momento, pero luego lo agradeces mucho. Claro. Entonces, seguí entrenando y me preparé los conocimientos lo máximo posible. Vale. Hasta el día de las ordenanzas. Cuando salieron las ordenanzas, fue como un... Madre mía, ordenanza de ruidos entera. Sí. Es que es durillo cuando ves todo el bloque de... Fue duro, científico, la verdad. Pero es muy curioso porque las ordenanzas salieron día 1, por decir algo, y día 3 las teníamos impresas, resumidas aquí, ¿sabes? Entonces... volvemos a lo mismo, eso es una herramienta que te ayuda mucho, el tenerlo. De tenerlo a no tenerlo, puede ser el aprobado o el suspendido. Claro. Y como en la clasificación, cuando salió la lista provisional, ¿tu posición era la que esperabas? ¿Pensabas que estarías más arriba, más abajo? ¿Estuviste contento con el resultado? ¿Cómo fue un poquito ese primer contacto con la realidad de la nota que he sacado? Bueno, yo este año... veía gente súper preparada. La verdad es que este año me daba miedo incluso... Eso te iba a decir, porque luego la competencia, ¿cómo la veías tú? Este año para mí la competencia era decir, no los cogeré nunca. Esta gente es muy buena. Y tú le dabas mucha importancia a eso, pero... O sea... Quieras o no, te tienes que comparar. Claro. Porque... tú ves a gente que está sentada a tu lado que está sacando a lo mejor un 9. Un 9 en un simulacro de la Reisan es una nota muy alta. Entonces me estás diciendo que te sabes el temario. No estamos hablando de que estás haciéndolo online en tu casa, mucha gente tenía el libro delante, tienes mucha rapidez. No, el simulacro presencial, tienes la gente al lado, nadie está con el libro. Todos callados, es como si fuese el día del examen. Y ver que las notas eran muy altas...
Pues bueno, bien y mal. Bien porque tú te animabas y te esforzabas a tener que llegar a esa nota porque si no te ibas a quedar sin plaza. Claro. A veces mal porque te desanimaba un poco de decir que son estas bestias. Ya. Y la verdad es que este año el nivel era muy alto. Ha sido alto. Muy alto. No, si las notas medias eran 38 y pico sobre 40, eso es un 9 y pico. O sea, Este año ha sido, para mí, un nivel de estudio de... No sé dónde voy a quedar. Por eso mi posición, la que esperaba, la verdad no tenía ninguna como esperanza. La verdad yo no pensaba en quedar en Palma. Y pensaba, digo, bueno, quedar entre los 50 o 60. Y efectivamente quedé entre los 50 y 60. Luego estaba la reserva para mujeres. Entonces calculaba eso. Con la reserva no estaba. Pero era algo que está. Está desde que te apuntas, esa reserva sabes que está, ¿no? exacto. Entonces quedé el 51. Y Palma tenía 55 plazas. Y Palma tenía 55 plazas. Quedé el 61, pero con los psicotécnicos bajé al 51. Vale. O sea, tú quedaste primero 61 y tras la tercera prueba y los resultados subiste 10 puestos. Exacto. Muy bien. Y luego hay otro factor que es la entrevista, Sí. que por suerte si aprobabas todo no ibas a entrevista. Pasé a ser el 48. Ah, claro. Claro. Entonces, de ser el 60, el 61, a ser el 51 y acabar el 48, esa posición sí que no la esperaba. Claro. Porque, ¿qué sentimiento tuviste cuando estuviste en el 61? O sea, De que me voy a ir a un municipio que no quiero. claro. Que he luchado tanto, que sí, que a lo mejor soy policía, que es la profesión que quiero, pero me había esforzado tanto que Poder conseguir ese puesto que querías. quería ese puesto. Claro. Y el tema de cuando se impugnaron preguntas, ¿a ti te benefició? ¿Te perjudicó? Pues la verdad ¿Recuerdas? es que me quedé igual. Te quedaste igual, ¿no? Hay gente que... Me quedé igual y no sé qué me pasó el día del examen, que preguntas que sabía, Esto ocurre también. pero que sabía de cajón, que estaba cansado de repetirlas, las fallé. ¿Y eso, pero por qué crees que...? ¿Por qué ocurre? Porque eso ocurre muy frecuentemente. A los otros compañeros le pasa también igual. La verdad, no sabría explicarlo, pero es que salí del examen y a día de hoy aún no sé cómo fallé eso, que yo veía un carnet y digo, no, esto no está. Esto nunca lo he leído, como que nunca lo he leído. Ya. Lo he leído, estoy cansado de leerlo. Claro. Entonces, sí, el factor nervios del examen siempre... Me acuerdo que me preguntaron cuántos socorristas había en Muro y yo estaba cansado de contestar esa pregunta. Digo, otra vez la de los socorristas, me sale y lo fallo del examen. Digo, ¿cómo puede ser? Sí, factores que eso ocurre y... Y se impugnaron un par y de tener mal estas, pues me quedé igual con la nota. Me pasó gente, claro que me pasó gente, me pasaron dos. Tuve suerte porque hay gente que entre que bajó y subió. Yo al quedarme igual, pues tuve la suerte de que, bueno, me pasaron dos y pasé a ser el 61. Claro. Pero no sienta bien. Ya ves. Y el tema de los psicotécnicos, ¿cómo lo viviste? Porque para este año ha sido la prueba que ha fulminado a mucha gente. La clasificación, como tú dices, se movió mucho. Porque el test de inteligencia, pues acostumbrados a que más o menos siempre entrase algo muy parecido. Este año, pues cambiaron. ¿Y tú cómo lo viviste ese momento? Bueno, si puedo hablar de lo personal, diré que aquí, justamente en la Reisan también, desde que empecé, está cada lunes, Gracias, chicos. hay psicotécnicos, cada lunes, o sea, no fallan. Entonces yo decidí que es una parte de que te están dando desde el principio y por lo que se ve, mucha gente falla ahí. Si tienes la herramienta, úsala. Claro. Por unas 2 horas que vayas al día a los psicotécnicos no te está quitando tiempo de estudio. Claro. De hecho, estás ahorrando tiempo de estudio a un futuro. Claro. Entonces yo fui, me preparé con el profesor. Para mí Kiko es un pilar esencial en la Reisan. Creo que lleva tantos años como la Reisan. Exacto. Y mucha gente lo ha criticado, para mí en absoluto. De hecho, los he aprobado. Estos psicotécnicos han sido nuevos. Sí. Nadie los había hecho nunca. Y la preparación que nos daba, al fin y al cabo, eran muy parecidos. Claro. Sí, había algún psicotécnico que nunca había hecho en ese examen. Pero sí, claro. Si prestabas atención y leías... Sabía resolverlo. Claro.
Porque lo habías practicado durante mucho tiempo, o sea, la agilidad que habías ganado de cada lunes 2 horitas. El tiempo, la manera en que se hacen los psicotécnicos, las enseñanzas que nos daba Kiko, era de que no nos estanquemos tampoco. Claro. Mucha gente lo que pasó es que quizás las primeras no sabía resolverlas y se estancaron y no empezaron a dar vueltas a ver cuáles puedo ir sacando, quizás. Es una tontería, pero bloquearte en una y estar 2 minutos Claro, te hace perder. te hace perder la vida. Sí. Yo, por ejemplo, nunca había visto ese tipo de matemáticas. Te daban un resultado entre 2 opciones y amplio. Pues yo, al no haberlo hecho nunca y al ser unas operaciones que tienes que hacer mentalmente, pues lo salté. Claro. Dije, bueno, esto lo guardo para lo último, sé que se me dan bien los dimensionales, sé que se me dan bien otro tipo de psicotécnicos, salté y me fui a hacer lo que se me daba bien. Claro. Y gracias a eso, pues, Claro. saqué la nota. Claro, que al fin y al cabo lo que fue es una prueba a nivel competencial ahí implícita, porque también están muy enfocados el tribunal en decir que un policía pues tiene que tener esa capacidad de, ante un problema, pues tener esa mente fría, ser resolutivo, no bloquearse. Y fue una prueba un poco así, Claro. porque la gente estaba acostumbrada a que me iba a entrar una cosa. Cuando vi que algo nuevo, en vez de tener esa capacidad de análisis, vale, interpretando todos, le doy una solución, me bloqueo, y ese bloqueo hace que mentalmente ya no puedas razonar nada de lo que estés leyendo porque te has bloqueado. No, claro. Y con un crono que te está contando y sabiendo que las malas fallan, pues bloqueo, y mucha gente, creo que casi el 50% de los aspirantes suspendió la prueba esta. O sea que... Sí, me hizo mucha gracia porque yo iba con una compañera y todos estábamos apostando cuál saldría. Sí. El PMA, Sí, el EFI, de siempre. el BAT. Sí. Y cuando justamente estábamos todos separados en clase, y cuando nos sentamos y sacó el profesor el examen de la caja, las caras eran un poema, vamos. Ya ves. El saber qué era eso, bueno, pues te tenías que preparar a lo nuevo, a lo que venía. Todo el mundo estaba igual. Claro. O sea, no eras tú el único que estaba perjudicado. Claro. Todo el mundo se había preparado el PMA o el BAT. Claro, si te dan un psicotécnico que sabes que va a salir, Pues te preparas ese. pues te preparas ese. Pero al ser uno nuevo, pues ahí entra pues tu capacidad de realmente, si has hecho los psicotécnicos, si te has preparado, si has ido a clase Claro. y has entrenado. Y que ese factor nervios de tú sabiendo que estás en plaza también tiene mucho que ver, porque mucha gente que estaba al 150, Sí. pues digo, bueno, yo como sé que no tengo plaza, no tengo presión, y los hizo. Claro, los que iban con una presión muy grande porque estaban dentro de la plaza, pues se bloquearon y suspendieron, y en cambio los que iban en el 150 sin presión, pues subieron, y ahora mismo hay gente con plaza que iba al 150 y al 160 porque se quitó esa presión y ese bloqueo. Entonces, Hubo una chica que había suspendido ordenanzas Sí. por las impugnaciones. Aprobó las ordenanzas y dijo, estoy aquí haciendo psicotécnicos para ver si suena la campana, pero no creo. Palma. pues mira, la clasificación de una vuelta que es muy heavy. Y entonces tú con ese apto conseguiste subir al 41, más dicho. Al 48. 48. Y eso te dio opción de conseguir palma. Me daba miedo porque aún estaba la reserva. Estuvimos hasta Hasta el último momento todo el mundo estaba súper feliz. Sí, plaza, pero yo quería saber dónde iba. Porque Sí. para mí el trabajar en un lugar donde tú quieres, Claro, es muy diferente. hace mucho. Claro. Tú imagínate, pues yo me planteaba, sé que Pollensa están súper bien. O sea, Sí, es que sí. nadie habla mal de Pollensa, pero yo vivo en Palma. Claro, Estás y el diciendo que hecho de tengo ir- que hacer 1 hora de camino de ida y de vuelta, son 2 horas cada día que tengo que estar en el coche. Claro, Pues, por muy bien que estén, claro. Si puedes elegir, pues si prefiero. puedo elegir, yo quería un sitio donde a mí me gustaba de verdad. Claro. Y el día que sale que estás en Palma, esa clasificación final, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? O cuando anunciaron, ya salieron las notas, ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo Que viviste? nos reíamos porque salieron las definitivas y claro, solo salieron las definitivas Sí. de las notas, no salió el No municipio. salió. Y decíamos, bueno, el municipio para la semana que viene. Y me habló, pues mientras lo estaba mirando las listas, me habló y me dice, Mateo, ¿tienes Palma? Y yo, Hostia. ¿cómo que tengo Palma? Y fui a mirar enseguida y al ver que se me pone la piel de gallina. Son situaciones muy... Al ver que todo el proceso, todo el Tenía esfuerzo, su recompensa. la verdad es que fue para mí uno de los momentos más felices de mi vida. Creo que el que más, de hecho, es que no recuerdo otros
Qué guay. que me hayan llenado tanto, y no solo a mí, mi familia, Sí. mi madre, llorando yo con mi madre, ya me dirás, con mi abuela. Bueno, si a mí también se me pone la piel de gallina de escucharte, tío. O sea, la gente tiene que entender que ser opositor es una montaña rusa de emociones y que nunca estás aquí. Que nunca estás aquí. Es una montaña rusa, sin Porque duda. también has tenido momentos de bajón. Yo he tenido ha habido días que no he cogido el libro, de que no podía coger el libro, de que hoy no puedo estudiar, hoy estoy mal. Claro. Discutirme con un amigo mío en la oposición y estar mal. Claro. Muchas cosas te afectan mucho más de lo que te afectan normalmente. Claro. Cualquier cosa con tu familia, cualquier cosa en la calle, en la academia, todo te afecta mucho más, porque estás tan centrado en una cosa que casi a mí les pedía perdón a todo el mundo, pero estaba mucho más susceptible y como tenía la mecha mucho más corta, Claro, saltabas antes. saltaba antes porque tenía mucha presión generada por mí. Claro, porque el objetivo también era ambicioso. O sea, coger la plaza en Palma era un objetivo. Era un reto, había Era un gente reto, o sea, muy buena este año y pues tenía que ir a matar. Claro. Al fin y al cabo es una competición. Sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando o se está planteando empezar, que está súper perdido? Tú ahora que acabas de conseguir ese objetivo que muchos están deseando y que ahora, por gracias a Dios, van a venir muchas plazas, ¿qué consejos o tips o cosas que tú has hecho que crees que pueden funcionar y que... Que si empiezas, no lo dejes. Vale. Porque es perder el tiempo. Claro. Mucha gente, es que, quieras o no, yo he venido cada día Claro. durante 1 año y medio. Y yo he visto mucha gente que ha venido y se ha ido. Sí. Gente de un mes, de una semana, de un día ha venido y ha dicho, esto no es para mí. Claro. Primero de todo, si te interesas y vienes a preguntar aquí para ser policía, es porque te gusta ese trabajo. Entiendo que te gusta ese trabajo. No va a ser fácil. Claro. Una posición es muy difícil. Pero si empiezas, si tomas esa decisión, aunque tengas el trabajo, aunque tengas hijos, aunque tengas la situación que tengas, si de verdad te propones hacer eso, hazlo. Claro. No lo dejes a medias porque es perder el tiempo. Pierdes tiempo, pierdes el dinero. Sí, todo. Tiempo que podrías estar con tu hijo y supuestamente estás estudiando, lo estás perdiendo. Claro, no tiene sentido. Entonces, si lo empiezas, acaba. Podríamos añadir la frase de elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en tu vida. Exacto. Pues si lo haces, Claro, es por algo, es por un objetivo que... tendrá esa compensación. Claro, porque también la gente lo que le cuesta mucho es eso, pues el renunciar, es el sacrificar tiempo para la oposición. Es decir, hay gente que me llama para tomar algo y voy a tomar algo en vez de decir, mira, pues chicos o amigos, amistades, familia, voy a estar un plazo de tiempo en donde voy a estar centrado, tal. Cuesta, pero sí que tenemos que tener ese compromiso interior con nosotros mismos precisamente por esto, porque si empezamos a ceder en muchas cosas, y esto es lo que más cuesta al fin y al cabo a la gente, Hombre, o el cansancio, o la pereza, o el... Es que tienes lo que te gusta, lo dejas de hacer. Claro, es difícil. Yo he tenido que sacrificar muchas cosas, casi pierdo amistades mías, no aquí dentro, sino amistades que llevo muchos años hablándome por decir que no iba a un cumpleaños, que no iba a cenas, que a mi familia decirle que no iba a comer o a cenar porque tenía que estudiar. Claro. Entonces, es difícil. Claro. Pero luego, para mí, pienso que habrá muchos años... Hombre, que los vas a disfrutar. Claro. Es un sacrificio a corto plazo. Claro. Entonces, vale mucho la pena. Y como pilar fundamental durante la oposición a nivel familiar, ¿has tenido alguna figura que ha sido la que más te ha motivado o te ha apoyado en todo el camino? Bueno, la verdad, como figura como tal no, pero sí es verdad que he tenido 2 pilares muy grandes en este camino. Y uno obviamente es mi familia, está claro. Pero de verdad digo que, y no lo digo a la ligera, de que otro pilar indispensable ha sido la Reysan. Claro. ¿Por qué? Porque donde he estado cada día, cada hora, ha sido aquí dentro. Yeah. Era mi segunda casa. Claro. Me dedicaba plenamente a esto. ¿Quién estaba allí? Claro. La Reysan. ¿Quién me daba el material? La Reysan. ¿Quién me daba la información? La Reysan. Claro. Entonces, para mí,
el hecho de no haber hecho este camino solo, sino que ellos te acompañan y se implican en ti, ha sido fundamental en este proceso. Yo creo que solo o de otra manera no lo habría conseguido, y puedo decirlo claro. Qué guay. Y a nivel de amistades, en la OPO, ¿te ha salido, o sea, tanto tiempo aquí también me imagino que hace que conozcas gente que está en tu misma situación, opositando, pues, y que solo compartís momentos? Claro. Al final compites, ¿no? Con gente, pero al final te haces. Ves que mucha gente busca lo que buscas tú, claro. Ese compromiso, y al final te llegas a juntar con gente muy parecida a ti, sí. que le dan el mismo valor a la oposición que, claro. que le das tú. Claro. Entonces, he hecho muchos amigos, muchos han ido, sí. Que dices, oh, me caía muy bien, parecía que iba a empezar una amistad y al fin y al cabo vas a estar estudiando con esa persona, porque lo que buscas es hacer como un poco de piña. Claro. Estudiar solo en tu casa no es lo mismo que quedar en la biblioteca, y sí, no vas a estar hablando con él, pero lo tienes al lado. Sí. Y sabes que en un momento dado puedes desconectar. Claro. Entonces, he hecho muchos amigos, y como digo, muchos se han ido, pero los que se han quedado espero que se queden muchos años. Y son gente que vale mucho la pena, que no habrías conocido de otra manera si no hubieras ido aquí, por ejemplo. Claro. Y que ahora pues se pueden convertir en tu futuro compañero. Son compañeros ahora. Compañeros. Bueno, aún no hemos acabado. Pero bueno, ahora empezaréis las prácticas y seréis compañeros, y el día de mañana, si como muchos también han conseguido Palma, podéis ser compañeros de trabajo. O sea que eso también está muy guay, que tu compi de oposición, finalmente en tu día a día, en tu trabajo, pueda ser tu compi de trabajo. De hecho, una de las cosas que a mí me hubiese gustado, John Mayor, por ejemplo, como segundo municipio, pero una de las cosas que más me condicionaba Palma, o más buscaba de Palma, era que yo sabía que todos mis compañeros iban a entrar en Palma por nota, claro, porque eran muy buenos. Claro. Entonces, saber que ahora puedo estar el día de mañana haciendo la academia con ellos y ser futuros compañeros, que los voy a tener al lado, está muy guay. No tiene nombre. ¿Y ya te has probado tema de uniforme? ¿Te han dado tu número? Me he probado el uniforme, me han dado el número, y la verdad es que es muy bonito. Cuando te lo dan, cuando has pasado todo, que no tienes nada, a que te llaman del cuartel y tienes que ir y te tienes que probar, chaquetas, uniformes, todo. Es muy raro porque no te lo crees. Claro. Yo, por ejemplo, fui ayer y no me lo creía. Claro. Me estaba probando el uniforme, me veía y digo, os voy a ser los que he estado viendo hasta ahora, los que pasan con el coche con las sirenas, pues voy a estar ahora ahí dentro. Sí. Entonces es un momento muy bonito que a veces es difícil de creer que lo hayas conseguido. Yo no me lo creo aún, pero ya ves. Hasta... Muy bien. ¿Y cuál ha sido el desafío que crees más, o el aspecto más complicado de todo este proceso? ¿Cómo que hayas vivido tú? Para mí lo más complicado que ha sido mantener ese ritmo de estudio. Claro. El compromiso con uno mismo, de saber que cada día vas a estudiar. Claro. De que es una posición que sabes que vas a estar con el libro en la mano todo el día. De que te vas a despertar con el libro al lado y vas a irte a dormir con el libro al lado. Yo me iba a dormir y en vez de ponerme en la tele, pues me empezaba a leer el temario. Pues Claro, es que se convierte en tu vida, en tu día a día. Se convierte en una rutina diaria y a todas horas. Claro. Está claro que lo que hablábamos, habrá bajones, habrá días que no quieres ni estudiar. Y eso era lo más difícil, el hecho de que aunque no quieras... Yo querría estar haciendo otra cosa, pero... No puedo. De ahí las amistades. El tener a alguien y quedar con esa persona, tenemos que ir a la biblioteca a las 4, o sea, que solo paramos para comer. Esa persona, has quedado con esa persona, claro, tienes que ir. Exacto. De otra manera, a lo mejor ya no vas a las 4. Es como en el gimnasio, ¿no? Que si voy solo, a no ser que lo tengas, como tienes que tener muy disciplinado, pues si tienes un compi que te estira, pues aquí también igual, me imagino. Yo, por ejemplo, es al revés, el gimnasio. No quiero ir con nadie porque no quiero depender de nadie, porque mucha gente siempre dice, bueno, hoy no voy.
no, eso sí que quiero ir solo. Los estudios no. Claro. Los estudios era algo que sí me costaba a mí personalmente. Claro. Y tener esa persona al lado, digamos, has quedado con esa persona o ese grupo de personas, tienes ese compromiso. Y claro, esa persona también ha quedado contigo, entonces habéis quedado a las 4. Claro, no y puedes dejar la tirada. Decir que no voy a ir porque me da pereza, no se puede contemplar, no es una opción. Entonces, para mí, tener ese grupo de amigos que buscan lo que tú buscas ha hecho que muchos días de los que a lo mejor no iba a estudiar tanto. Has estudiado. Siempre pasa lo mismo. Es decir, siempre que se genera una piña o pequeños grupitos de trabajo, y esto durante siempre ha pasado, siempre se forma ese grupito más en las físicas, pero siempre que se ha unido un grupo de opositores, parar a ese grupo es muy difícil, es imposible. Y luego ves que ese grupo ha conseguido muy buenos resultados. Que hay gente que sí que individualmente lo consigue, pero es más asequible o fácil el caminar juntos que ir individual. Imagínate caminar juntos y llegar al final. Llegar juntos y celebrarlo juntos. Hay gente que no ha llegado, gente de nuestro grupo que no ha llegado y sé que la siguiente es suya. Claro, ¿qué consejo darías a esa gente que no ha podido? Porque claro, hay mucha gente que este año no, así que como iba bien preparada y con una nota muy alta, o por psicos o por lo que sea, no ha probado. ¿Qué crees? ¿Qué consejo le darías? Que también puede servir este consejo para... pues eso, ¿qué consejo le das a ese opositor que tiene que retomar o que tiene que iniciar de cero o retomar de cara a la siguiente convocatoria? Que siga. Es que he descubierto que una oposición es como una carrera de fondo. Sí. Si no lo dejas, si sigues, lo vas a conseguir. Sí. Tarde o temprano. O sea, es tuya. Sí. Sin duda, me hace gracia porque decía la frase de... Bueno, ahora hemos acabado un proceso y se van las vacas gordas. Sí. Claro, tú pasas a ser una de... Sí. Hay gente que seguramente se esté apuntando hoy mismo. Gente que empieza de cero. Yo empecé de cero. Claro. Claro, tú compites ahora con una ventaja. Si ya has ido y has estado en las puertas, claro, que eso no sea un impedimento, que vayas hasta el final, que este año no ha sido bueno. Habrá sido por X motivos, pero en la siguiente... Puedes ser tú el que va de uniforme. Es que esto siempre ha sido así, es una rueda. Es decir, los que ahora han suspendido son los veteranos de esa promoción. Y al contrario, cuando consigue la plaza ahora, el que acaba de iniciar hoy, es una rueda que, si no lo dejas y eres constante, te va a tocar estar en esa situación en algún momento. O sea, claro, te va a tocar ser el veterano, te va a tocar ser el que estás ahí arriba, y por el contrario te va a tocar el empezar de cero y ir evolucionando. Yo me he preocupado ahora por algunos que no lo han conseguido, pero en los simulacros presenciales pues he ido a mirar sus notas y están los primeros. Sí, claro. Y nosotros no estábamos los primeros antes. Claro. Entonces lo ves y dices... Ahora eres tú. Claro. ¿Sabes? Ese es el momento. Si no lo dejas y llegas hasta el final... Llegará tu momento de conseguirlo. Y para ya ir cerrando, ¿algún tipo de anécdota o algún recordatorio que quieras compartir con nosotros? Sí. Y muy graciosa. Sí. Para mí. Vale. Y casi no empiezo a opositar. ¿No? ¿Y eso? Pues porque cuando decidí opositar, claro, yo dejaba un trabajo. Sí. Y dejé mi trabajo por unas circunstancias que me llevaron a replantearme si realmente quería trabajar de eso toda mi vida. Claro. Y por unas circunstancias pues decidí que al final, pues por mucho que me gustara y que había estudiado para ello, no era eso lo que quería. Ya. Entonces, pues cuando decidí tomar esa decisión, una de las personas de mi alrededor, que aprecio mucho, que es mi madre, sí, no me apoyó. ¿No? No me apoyó. Y claro, eso me chocó un montón. Claro. Porque no es alguien externo, no es un amigo, no es... Madre. Toda mi familia me había apoyado y mi padre también, todos, pero mi madre no me había apoyado. Para mí fue impactante, ¿no? Porque dije, ostras, ¿por qué? Y era porque me decía que tenía un trabajo estable, que se me daba bien y que tenía un trabajo que no ganaba mal. Y perder todo lo que tienes para... Y que iba a pasar de tener todo eso y un trabajo fijo a no tener nada, empezar de cero. Y en parte tenía razón, ¿no? Sí.
Pero aún así decidí luchar por lo que quería, por lo que me había propuesto desde pequeño. Sí. Y cuando vine a la Raisan, solo, me apunté y me dieron los libros, cogí y le mandé una foto y le dije, Esto está hecho. Y me contestó que estaba muy orgullosa de la decisión que había tomado y que al final, pues, le daba miedo, como a todos. Claro, hombre, es una decisión. Que quería ver a su hijo bien, ¿no? Pero que estaba orgulloso de la decisión que había tomado y que hubiese cogido ese guay, ese emprendimiento. La verdad es que sí. Qué guay. Pues nada, darte la enhorabuena por haber conseguido, porque sabemos que lo has luchado mucho, hemos sufrido juntos. Todos hemos sufrido juntos. Y darte la enhorabuena, desearte lo mejor en la nueva etapa que empiezas, como ya en la VAP y luego en la fase de prácticas y luego en tu carrera. Y nada, espero que te vayas todo súper bien y ya nos irás contando. Muchísimas gracias. Espero no perder el contacto con vosotros. No. Si tengo que estudiar el día de mañana, de hecho, voy a recomendar la Raisan, de hecho ya lo hago, para prepararte para policía local. Creo que no hay academia mejor. Puede que las otras sean competentes, pero a nivel de cercanía y de familiaridad, para mí no tiene. Sí, al menos siempre le intentamos dar, darnos en este punto porque queremos que para vosotros es un camino muy importante y ese apoyo que tenéis desde nuestro punto de vista es fundamental. O sea, no conciliamos el no veros como uno más y preocuparnos por vosotros. Y como un número que entra por la puerta para ganar dinero, que eso lo hacen muchas empresas. Sí. Yo no he sentido eso. No, me alegra mucho. Estoy muy contento, la verdad, de los resultados que he sacado aquí. Muy bien. Pues nada, Mateo, lo dicho. Muchísimas gracias por tu testimonio y te deseamos lo mejor. Muchas gracias.